licenciado Sergio, por su participación. Pasamos a la sección de preguntas por parte de los diputados, comenzando por su servidora. A mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre las acciones afirmativas e inmediatas que se requieren para ofrecer a la población un Estado donde se garanticen los derechos de todas las personas. Aquí tenemos que hacer hincapié en el respeto al Estado de Derecho. Tenemos una Constitución que tiene la característica de ser una Constitución donde se respeta el Estado de Derecho constitucional. Si nosotros respetamos el derecho, el Estado de Derecho, podemos ir viendo muchas situaciones, muchas cosas importantes para aminorar la violencia de los derechos humanos de las personas. Pero lo que sí podemos hacer es bajar a los ayuntamientos, bajar a las diferentes esferas de los otros dos poderes, del Poder Ejecutivo y Judicial, ver la manera de prevenir los derechos humanos, prevenir la violación de los derechos humanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con los cartelones que pusimos en Río Grande. En cada dependencia, aquí en esta legislatura, todas las personas son bienvenidas, se respetan los derechos humanos, no hay por qué discriminarlos, porque pertenecen a diferentes condiciones sociales, económicas, sexuales, etcétera, etcétera. Todos tienen que ser respetados. Y también se tiene que ir directamente con el Poder Ejecutivo, buscar alternativas de cómo aminorar la condición de calle en que viven muchos jóvenes, que no tienen acceso también a los albergues, las mujeres violentadas que no tienen derechos a los albergues, mientras tarda el proceso penal en contra del marido, de su pareja, pues tienen que aguantarse pues en la pareja, en el lugar. Entonces, tenemos que ver el acceso a la salud de los jóvenes, de todas las personas, el acceso a la educación. Ahorita esos derechos están aminorados. El derecho a la educación, pues hay niños y jóvenes que no tienen derecho a la educación en condiciones de pandemia porque no tienen acceso al internet. Tenemos que asegurar el internet para que se garantice el derecho a la educación, para que se garantice el acceso y el derecho a la salud. Tenemos mucha gente que no tiene acceso a las medicinas. En las comunidades, en los municipios nos dimos cuenta que no existe el cuadro básico de medicamentos. Las personas no tienen siquiera el aparatito para tomarse la presión, no tienen una medicina preventiva para bajar la presión alta. O sea, estamos totalmente en asimetrías desproporcionadas. Hay mucha pobreza en las comunidades. Tenemos que bajar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos en todos los presupuestos municipales para que tengan los municipios la manera de garantizar pues el derecho a la salud con consultas médicas a través del al medicamento, el derecho a la educación para que todas las comunidades tengan internet. Yo creo que tenemos que ver la perspectiva de derechos humanos en un enfoque, en un marco legal del presupuesto, para que cada municipio destine un presupuesto destinado a los derechos humanos, a garantizar el acceso a la salud, a la educación y a los comerciantes también, a los que generan economía, pues platicar con ellos, a ver qué programas sociales podemos implementar entre los tres poderes para aminorar la situación económica de extrema pobreza que muchas de las gentes, muchas de las personas que se dedicaban al comercio. Sí, muy buenos días. Sea usted bienvenido, licenciado Sergio, a este Poder Legislativo. Hace un momento yo hacía una pregunta que en lo personal para mí es muy importante, derivado a los acontecimientos que hemos estado viviendo últimamente. Usted ya lo mencionaba en su exposición en materia de la pandemia,
en materia de género, como también en materia de la inseguridad que hoy vive el estado de Zacatecas. Y a mí sí me gustaría saber cuál es el análisis que usted hace ante la situación que hoy presentan los zacatecanos ante estos acontecimientos y cómo los derechos humanos hoy juegan un papel muy importante en cada uno de estos temas que le acabo de mencionar. Sí me gustaría cómo analiza usted esa situación, pero sobre todo el querer usted ser y ocupar este cargo como consejero, como ser parte tan importante de esta institución. ¿Cuál sería la visión principalmente que usted tiene, pero sobre todo lo que usted aportaría si en determinado momento usted ocupara este cargo? Gracias. Mire, sí, gracias, diputada. Yo tengo mucho que aportar, lo he estado aportando desde hace muchos años. O sea, los derechos humanos son un estilo de vida, es un estilo de vida personal, porque los derechos humanos están fundamentados en la democracia, está fundamentado en el respeto a la dignidad del ser humano, y los derechos humanos van enfocados precisamente a achicar, a minorar esa situación de injusticia. Vivimos mucha violencia, hay una violencia estructurada, ¿sí? Hay una violencia inclusive internacional que nos pega a México, nos pega a los zacatecanos, que a veces no está de nuestras manos. El poder fáctico y el poder legal pues son causantes de esta gran situación de violencia estructurada, que ya se está convirtiendo en violencia cultural y que a diario la viven las mujeres, como la violencia directa, las amenazas, los golpes, los insultos, la violencia verbal, psicológica, etcétera, etcétera. Aquí lo que podemos aportar, como lo dije al principio, tenemos que ver la manera de presupuestar albergues para jóvenes en adicciones. O sea, ese tema de los jóvenes que no tienen acceso a un albergue o a un servicio de salud, porque el servicio de salud para verlo, el tema de las adicciones, pues es muy caro. Sí, hay instituciones privadas que dan ese servicio, pero a las familias les cuesta bastante dinero. Entonces tenemos que garantizar albergues para los niños en condición de calle, albergues para mujeres que son violentadas en sus hogares, para jóvenes en condición de drogadicción. En Río Grande, durante los 5 años hicimos el Comité Municipal contra las Adicciones, donde ese comité lo conforman la autoridad de salud, educativas y todo, y analizan las situaciones de adicción de cada uno de los jóvenes. Pero nos topamos con la idea de que no hay presupuesto para que sea atendido a esa persona. O sea, pues los familiares pues tienen que pasar un duro vía crucis para sostener esa situación. Yo creo que tenemos que ver el tema entre todos. No es un tema aislado de la Comisión de Derechos Humanos. Es un tema que le compete a la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que le compete al gobierno federal, que le compete al gobierno estatal y que le compete al Poder Judicial. Yo creo que aquí tenemos que decirle al titular, al cuerpo colegiado del Poder Judicial, pues a ver cómo canalizan un presupuesto para que tengamos un tribunal constitucional, o bien capacitar a los jueces ordinarios y las autoridades administrativas en materia de derechos humanos. Aquí el Poder Legislativo emite muchas resoluciones administrativas y muchas de ellas, sin darse cuenta, violan derechos humanos, porque no les dan el derecho a audiencia, no les dan el derecho a alegatos, a derecho a todo el proceso legal. No hay un debido proceso. Y en esas situaciones se violan derechos humanos porque no hay un debido proceso. Yo creo que tenemos que invertirle en derechos humanos a través de estas instituciones. Tenemos que ver la manera de cómo el DIF municipal y el estatal le entra al tema para ir con las personas que están en condición de inseguridad, de violencia, en condición de calle, pues a ver cómo se les ayudamos. O sea, tenemos que salir al encuentro
al encuentro del sufriente, al encuentro de la persona que está menoscabada en sus derechos humanos. Tenemos que ir al encuentro de las mujeres violentadas. Tenemos que ir al encuentro de los migrantes. ¿Cómo garantizar también a través de la Secretaría de Migración, diputado, cómo canalizar? Pues también garantizar los derechos humanos de las personas que vienen de otros países. Son humanos. Y los derechos humanos por eso son universales, porque le compete a toda la gente que está viviendo en el Estado, que está viviendo en la Federación. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Tenemos que renovar un pacto social entre los tres poderes. ¿Qué podemos hacer ante la perspectiva que nos da la pandemia? ¿Sí? Los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgieron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de diciembre de 1948 se sacó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora con la pandemia, yo estoy proponiendo una revalorización de los derechos humanos. ¿Qué está pasando después de la pandemia? Tenemos que ver, tenemos que revisar muchos temas. Entonces tenemos que hacer un pacto social entre las personas, los que son sujetos de derechos humanos, que somos todos, el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, a ver cómo lo hacemos para aminorar o para decirles, la Comisión de Derechos Humanos está actuando de manera muy altruista, muy humana. Ya inclusive está metiendo el tema de la seguridad humana. Seguridad humana. Es un tema que se está metiendo ya en los derechos humanos. De cómo hacerle, pues para hacerle justicia a mucha gente. Se aumentaron mucho los pobres, aumentó mucho la migración. Vemos cómo nuestros jóvenes se van y se entregan al desierto en Estados Unidos. Ahí mueren, porque no hay condiciones de trabajo en Zacatecas. Tienen que ir a buscar, tienen que ir tras el sueño americano, y muchos son absorbidos por el desierto, en Texas, en la Unión Americana. O sea, tenemos que hacer algo. Y ese algo, pues tiene que empezar, para mí, tiene que empezar a partir del Poder Legislativo, porque es el órgano que tiene competencia para legislar y reglamentar muchas situaciones que podemos empatar para que no sean tan menoscabados los derechos humanos en Zacatecas.